los medios de comunicación en este momento estamos permanentemente sometidos a Como dice la canción, amarilla se pone, no sabe qué más decir, gaguea, se parafrasea, incluso se traba al no poder explicar y no poder cambiar el tema de conversación. La señora Yaney Nostroza y muchos otros pauteros más, como Benedetti y entre otros de la Gallada, pues no saben cómo ocultar una noticia que a nivel ya se ha regado como la pólvora, y es el magnicidio del señor Villavicencio y cómo estaría detrás los hilos, las órdenes directas del señor Daniel Noboa. Y aunque dicen ellos que no es la prueba suficiente la palabra de un prófugo, la palabra de un delincuente sentenciado que ha causado muerte, cuando ellos lo han utilizado para tratar de poder proscribir a otros políticos, ahí sí valía. Y como decía mi abuela, el pez muere por la boca. Y ahora están jodidos. Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguete en las redes y pasemos a ver el tema. En este momento estamos permanentemente sometidos a tener acceso o digamos a enfrentar una realidad, y es esta realidad de que los delincuentes tienen acceso a micrófonos de una u otra manera, botan sus datos, botan sus versiones, y realmente los medios de comunicación caemos en esa tentación de agarrar esas versiones y publicarlas en nuestros medios de comunicación. Y eso creo que es un juego en el que ya no debemos caer. No podemos seguir cayendo. No podemos seguir publicando versiones de delincuentes que pues luego en algunas ocasiones corremos el riesgo de que esas declaraciones puedan ser falsas, puedan no ser verdaderas. Yo creo que esto ha pasado aquí en el Ecuador. En mi caso y en el caso de Visionarias, siempre tratamos de citar, de verificar o contrastar la información que se está dando. Siempre ponerlo en supuesto, porque es una supuesta, es una declaración que pone sobre la mesa un hecho supuesto, no verdadero, y que necesita ser verificado, y a lo cual siempre se le exige y siempre se le pide a la autoridad que en el momento adecuado presente las pruebas del caso. Hasta ahora las versiones de los delincuentes que se han publicado en medios de comunicación en Ecuador, casi todas esas versiones han derivado en investigaciones que finalmente han terminado en vinculación a ya procesos de tipo penal de distintos tipos de personas. ¿Qué sucederá en este caso, en el de la agencia F? No lo sé, pero las declaraciones de Pipo son absolutamente temerarias, unas acusaciones que realmente exigían del medio de comunicación ser mucho más riguroso y mucho más cuidadoso y no darle el peso que le dio la agencia F a las declaraciones de un delincuente que en este momento además está solicitado en extradición por la justicia ecuatoriana. Nada de eso fue tomado en cuenta. Hay líneas que no se pueden cruzar, y una de ellas es convertir la palabra de un narcotraficante preso en fuente suficiente para lanzar acusaciones gravísimas, sin una sola prueba. Ahí está la diferencia. El llamado Pipo, detenido en España y esperando extradición, ha pretendido involucrar al presidente Noboa como supuesto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Pruebas, ninguna. Documentos, ninguno. Sustento judicial, cero. Y lo más grave es que estas declaraciones aparecen cuando la investigación ya ha avanzado con otros presuntos implicados que ya están procesados y sentenciados en el caso de los autores materiales. Es decir, existe una línea investigativa formal que no apunta en esa dirección, pues. En un Estado de Derecho, las acusaciones no se sostienen en rumores ni en dichos de delincuentes confesos que pueden tener claros incentivos para negociar beneficios, desviar responsabilidades, eludir extradiciones. Pero también aquí cabe una reflexión incómoda, ¿no? ¿Qué criterio editorial llevó a una agencia como EFE a difundir semejante imputación sin contraste documental, sin respaldo judicial y sin verificación? El periodismo serio contrasta, verifica y contextualiza, no amplifica sin filtro, pero bueno, cada quien con su cada cual. La lucha contra el crimen organizado no puede convertirse pues en un circo de declaraciones interesadas. Justicia sí,
pero especulación. Detenido en España, acusado de liderar una de las estructuras criminales más violentas del país, decidió comparecer ante la Fiscalía de Zaragoza. No respondió las preguntas enviadas por el Ministerio Público ecuatoriano, pero sí encontró tiempo para acusar al presidente Noboa. ¿De qué delito lo acusa? De haber ordenado el asesinato de Villavicencio de Don Villa. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Dice que un allegado al ministro del Interior le contó que el crimen fue ordenado por Noboa porque temía perder las elecciones. Pues, y ahí yo me pregunto, ¿cuáles elecciones? Cuando Villavicencio fue asesinado, Noboa estaba en los últimos lugares de las encuestas. Su repunte ocurrió después del debate. Antes de eso, los favoritos eran otros y otras. Pero la coherencia nunca ha sido requisito en el teatro del crimen organizado. Más interesante aún es la sincronía política. El primero en validar la versión de alias Pipo fue el prófugo de siempre. ¿Cuándo no? Como si el guión ya estuviera escrito y solo faltara el vocero. Un narco acusado de más de 400 asesinatos que enfrenta extradición decide ahora lanzar una acusación explosiva. Pipo no es solo un hombre buscado en Ecuador, sino que ha manejado una trama internacional. Por eso también es requerido en Estados Unidos. ¿Casualidad? Difícil creerlo. Lo más preocupante no es que un capo intente salvarse con una narrativa conveniente. Eso es predecible. Lo inquietante es que algunos medios internacionales reproduzcan sin contraste alguno ni contexto una acusación basada en un supuesto chisme de pasillo. La Fiscalía ecuatoriana ha señalado como presuntos autores intelectuales a otros actores vinculados a tramas políticas y de corrupción. Esa parte de la historia del magnicidio también existe, pero parece menos atractiva para ciertos titulares. Y yo me pregunto, ¿cómo Correa, que es un prófugo sentenciado, que está asilado en Bélgica, se permite apoyar una declaración de un descalificado generando intento de desestabilización a un gobierno? El gobierno ecuatoriano debería quejarse diplomáticamente con el gobierno de Bélgica y también, ¿por qué no?, exigir pruebas, contraste a la agencia EFE. En fin, cuando un narcotraficante intenta convertirse en fuente moral o política, el Ecuador debe tener claro que el crimen no solo dispara balas, también dispara relatos y hay quienes están dispuestos a amplificarlos. La señora Janet Inostroza y otros tantos más inmediatamente etiquetaron de falsa la información de la agencia EFE, la agencia española EFE. La agencia española EFE no es que sea de mi gran consideración, es una agencia bastante institucionalizada, una agencia que trabaja con un gran equipo, ya no como antes, tenía más de 300, 400 periodistas trabajando no solamente en España, sino en el mundo, para que se conozca adecuadamente este tema. Pero sí, efectivamente, hay un sistema de control, de fast-checking, es decir, de un chequeo inmediato cuando se trata de estas noticias, pero el detalle completo de la información, cuando ustedes puedan leer directamente, no hace falta que tengan todo el tiempo para leerlo, ustedes van a darse cuenta que el relato que hace la agencia EFE, el diario de Zaragoza, donde se desarrolló esta audiencia, y otros medios digitales de España, cuentan una historia, dan un relato muy, pero muy importante de cómo ocurrió esta audiencia en España. Los fiscales ecuatorianos, acompañados de policías del GOE, llevaron 24 preguntas al señor Pipo y no respondió a esas. ¿Por qué? Porque en buena parte de las preguntas, según estos relatos, no tenemos el acceso a la indagación fiscal, porque obviamente esto no tiene esas posibilidades, no se tiene esas posibilidades, pero el relato que hacen los medios de comunicación, y ustedes si quieren comprobar, entren al diario de Zaragoza, a la televisión pública de España, a algunos medios de comunicación, incluso el diario El País, como les mencionaba, se da cuenta de cómo lo llevaron, el cambio de rostro que tenía Pipo, porque él se ha hecho varios cambios, se calcula que se hizo unos 3 o 4 cambios en su rostro. Esto podría dar cuenta además de que él tenía una persecución enorme, estaba buscado, él es el líder, es uno de los líderes del grupo mafioso Los Lobos, de los cuales ya habríamos hablado el día lunes a propósito de todo lo ocurrido en México con el cartel Jalisco Nueva Generación. Es decir, no era cualquier tipo, y fue detenido en España, y el gobierno nacional estaba pidiendo, el gobierno ecuatoriano estaba pidiendo su extradición acá. Él dice además que él no puede volver al Ecuador porque aquí sería asesinado.
aquí sería asesinado. Entonces, esta situación obviamente le da algunas posibilidades. La primera dice que confía en la justicia española, que él va a hacer una declaración en España y que si tiene que cumplir alguna pena, alguna condena, la tendría que hacer en España porque cree en la justicia y cree que las condiciones para él de seguridad de su vida estarían... Cuando la verdad comenzó a tener valor, pero valor societario, valor económico, mucha gente perdió su conciencia en el camino de vender al mejor postor su silencio o sus omisiones. Es aquí cuando mucho se desmarca de lo que tiene que ver el buen periodismo al periodismo mercantil. Muchos tienen que decir lo que tienen que decir por un libreto para poder salvar a sus jefes que pagan mensualmente grandes cantidades. Eso nos diferencia de otros medios. Quizás que no tengamos la opulencia de los recursos como para poder tener la gran cobertura en periodistas y reporteros. Sin embargo, nos damos la forma de sacar las verdades a la realidad, al pueblo, y a que la gente las conozca y las discute, porque vemos que esta gente que está desesperada es porque sabe que pronto se les acaba la teta. Me da otro like, comparte video, suscríbete a YouTube, sígueme a la red, nos vemos la próxima.